Bien, ya estamos grabando. Bueno, como siempre, y luego de tanto tiempo, casi tanto tiempo que podríamos acaso saludarnos con el, como decíamos ayer, de Fray Luis de León, eh, buenas tardes, días o noches, según corresponda. En este caso corresponde saludar a nuestro invitado del día de hoy con un buenas noches, ya que se conecta con nosotros desde España, y al momento de grabar este video son las 8 de la noche por aquellos lares. Y bueno, como nuestros complatónicos espectadores comprenderán, es un invitado que por la fuerza de muy obvias razones tiene que fungir como despótico anfitrión de este episodio. Y ello solamente obviamente por mencionar una de esas muchas obvias razones, porque don Gabriel Albiac es, a mi juicio, al margen de mi juicio y al margen de todo otro juicio posible, diría yo también, es una figura que esplende en la misma constelación en que se alinean figuras tales como las de los ya fallecidos don Gustavo Bueno Martínez, el centenario de cuyo natalicio aconteció apenas el 1 de septiembre pasado, y como la figura también, por ejemplo, de don Antonio Escotado, cuyo aniversario luctuoso se celebrará el 21 de noviembre. Hoy estamos a 25 de septiembre, fecha en la que, si recordamos, un desolado Walter Benjamin en 1940 llega a España para solamente morir un día después por una sobredosis de morfina, ¿no? Bueno, en cualquier caso, eso quiere decir, y repito, el que don Gabriel Albiac esplenda en la misma constelación en la que se alinean esas dos figuras al menos, la de Gustavo Bueno, la de Antonio Escotado, se podrían citar otras, por supuesto, pero eso quiere decir que su figura esplende en la misma constelación también en la que se alinean figuras precisamente como la de Walter Benjamin o como la de Luis Althusser, aunque haya sido su maestro. Don Gabriel me permitirá que haga con todo respeto este parangón. Es decir, que nuestro anfitrión, entre comillas, posee la investidura que solo pueden poseer unos cuantos grandes en el firmamento del pensar, por seguir con la metáfora astronómica. Por este hecho, es prácticamente ocioso que yo trate de presentarlo aquí, que yo trate de enumerar sus obras y los galardones que por ellas, que por ellas ha recibido. Es ocioso, pero es de rigor hacerlo, y como es de rigor hacerlo, qué mejor que presentarlo, qué mejor que leer las palabras con las que el propio Gabriel Albiac se presenta en la solapa de 3 de sus novelas. Estas 3 novelas llevan por título Últimas Voluntades, Palacios de Invierno y Blues de Invierno. Fueron publicadas por primera vez en 1998, 2003 y 2015, si no estoy mal, y fueron reunidas después en una trilogía, en una muy bonita edición de la editorial Confluencias, que tengo aquí conmigo, de hecho, en el año 2021. Voy a proceder sencillamente a leer la presentación que de sí mismo hace don Gabriel en la solapa. El texto es el mismo para todas las solapas de cada una de las novelas de esta trilogía. Bien, dice don Gabriel de sí mismo: Gabriel Albiac nació en mayo de 1950, aunque él diga no haber abierto los ojos hasta mayo de 1968. Lo que vio no debió gustarle demasiado. Intentó cambiarlo.
y descubrió que los hombres cambian solo a peor. Decidió escribirlo y ya no hizo otra cosa. La escritura se lo tragó sin condiciones, como dice Platón, que es de rigor que lo haga el juego de alto riesgo al que él llamó filosofía. Albiac ha escrito libros de filosofía, sobre todo. Por uno de ellos, La sinagoga vacía, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo. Usted no lo dice aquí, don Gabriel, pero el Premio Nacional de Ensayo le es concedido a usted en 1988. Ha escrito, sí, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 1988. Ha escrito varias novelas. Ha escrito incluso un casi clandestino libro de poesía, que naturalmente es rock and roll, ¿no? Es un libro que vio la luz en 1992, ¿no? En la editorial Hiperión, misma editorial en la que vio la luz por primera vez precisamente La sinagoga vacía en 1987, y en la que también fue publicado en 1979 otro de sus libros, De la añoranza del poder o Consolación de la filosofía, que también tengo por aquí. El poemario de rock and roll no lo tengo por aquí, lo cual es lógico porque si es imposible encontrar en España una edición de ese libro, ya se imaginarán ustedes en México, pero me haré con él en cuanto pueda, ya que ha sido reeditado recientemente en forma de cuadernillo en el número 240 de Planeta Clandestino. Prosigo sencillamente con la lectura de la presentación que de sí mismo hace don Albiac. Ha escrito varias novelas, ha escrito incluso un casi clandestino libro de poesía, ha escrito columnas, muchas columnas, algunos piensan que demasiadas columnas, no estoy yo entre ellos, en el diario ABC durante estos últimos años. Ha sido también, y eso es anécdota, catedrático de filosofía en la Complutense y, tras su jubilación, profesor emérito de la misma. Ha vivido solo en los libros. Bien, esa es la presentación que de sí mismo hacía don Gabriel por entonces. En los tiempos más recientes habría que mencionar su libro de memorias, En tierra de nadie, del año 2022, y su más flamante publicación, El elogio de la filosofía, de 2023, que de hecho presentó don Gabriel en la Fundación Gustavo Bueno en octubre del año pasado, hace ya casi un año. El video lo tienen ustedes disponible en el canal de YouTube de la Fundación Gustavo Bueno. Pero bueno, en fin, hoy no estamos aquí, sin embargo, para hablar de una publicación reciente, ni de un trabajo en puerta, ni siquiera de la reedición de un texto escrito hace muchos años. Entre paréntesis, se ha dicho que el libro del que vamos a ocuparnos hoy va a cumplir mi edad el año que viene, es decir, 30 años. Se trata del texto, del libro quizás más clandestino de entre todos los que don Gabriel Albiac ha escrito. Me atrevo a decir que incluso más que el poemario que, como hemos visto, el propio autor calificaba de clandestino, y lo digo porque por lo menos el poemario ha sido reeditado ya, ¿no? Del libro del que vamos a tratar, no sé yo si haya un proyecto de reedición en ciernes, espero que este episodio contribuya al menos con un grano de arena a que ello sea posible, porque en palabras de su propio autor, este es el que prefiere de sus libros, y añade, y por supuesto el menos leído. Esto lo decía usted en un artículo periodístico sobre Blade Runner, si no estoy mal, que por cierto yo fui incapaz de localizar. Yo tenía en la memoria ya esas palabras, pero fui incapaz de localizar ese texto. No sé si haya sido borrado de la hemeroteca, no lo sé, en fin, sería cuestión de investigar. Perdón. Pero bueno, don Gabriel, usted ha utilizado en el prólogo a la edición de 2013 de La sinagoga vacía la fórmula de Terenciano Mauro, famosa, el Abend sua fata libelli, para referirse al destino de la sinagoga vacía, ¿no? Por lo que hace al destino
del texto del que vamos a tratar hoy, cuyo nombre vamos a revelar ya y que está de hecho en el propio título de este video, aunque el título haya podido mover al público a pensar que don Gabriel tiene efectivamente una colección de muñecas o algo parecido, guardadas en una cajita. Sí, por lo que hace al destino de Caja de Muñecas, que es el texto del que vamos a tratar hoy, que es un texto del año 1995, publicado por Ediciones Destino precisamente. Yo creo que habría que completar la fórmula de Terenciano Mauro y decir pro captu lectoris habent sua fata libelli, es decir, cada libro tiene sus hados propios, sí, sin duda, pero solo en función de las dotes de los lectores, de los lectores que reciben el libro, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a algo que comentábamos ya don Gabriel y yo vía correo electrónico, y es que Caja de Muñecas es un libro de muy intrincada lectura, porque lo es de muy intrincada estructura y sobre todo de muy intrincado fondo teórico. Eh, Quizás por ello no fue recibido como muchos de sus otros libros lo han sido. Me refiero a libros que al menos son mencionados, por supuesto, en muchos medios y comentados con profusión en documentos académicos, empezando por La Sinagoga Vacía, claro. Pero, bueno, de Caja de Muñecas, que yo sepa, solo se hicieron 2 reseñas en su momento, una de Manuel Kanga y otra de Esther Alba-Tournery, cuya tesis doctoral sobre Spinoza usted dirigió, dicho sea de paso. Y bueno, estuve pensando muchas formas de abordar el texto. Don Gabriel me permitirá que lo haga de un modo muy personal, rompiendo indecorosamente el de nobis ipsis silemus baconiano. Prometo que ya cuanto antes me callaré y le cederé la palabra, pero quiero, por supuesto, naturalmente, presentar primero el libro e introducirlo, si le parece bien. Y, bueno, yo le conocí a usted y a su obra, concretamente esta obra, Caja de Muñecas, cuando contaba 17 años en un programa llamado Los Catedráticos, en el que compartía usted mesa con el profesor Agapito Maestre y que era conducido por Dieter Brandau, ¿no? En ese programa, en ese episodio, les había sido propuesto por los espectadores el tópico la mujer, para tratarlo como mejor les pareciera, ¿no? Es allí donde yo escucho por primera vez de la existencia de ese libro, con el que solamente conseguí hacerme bastantes años después y realmente por un puro golpe de suerte, vía internet. De hecho, luego de ver ese programa, traté de hacerme con el que fuera de sus libros y el primero que conservo es uno cuyo tópico, según la tesis de Caja de Muñecas, es casi intercambiable con el tópico sobre el que versaba el programa aquel de los catedráticos, que es este, la muerte, metáforas, mitología, símbolos, que es un libro que se publicó un año después de que viera la luz Caja de Muñecas, ¿no? En 1996. Y bueno, de ahí se desprenden dos cosas. Bueno, tres cosas. Las dos primeras triviales por lo psicológico, anecdóticas que son, pero quiero hablar de ellas. Como dije, voy a ser indecoroso al hablar de ello, ¿no? Una de esas cosas es mi nostalgia, literalmente, el dolor causado por el viaje, ¿no? Mi nostalgia de ese momento en el que comenzó mi descarrío y quise perderme en la senda de la filosofía luego de haberlo escuchado hablar acerca de este libro suyo hace ya tantos años. La otra cosa es corolario de esa nostalgia y es la emoción que me produce estar hablando ahora con usted luego de haberlo seguido
de haber admirado y estudiado su producción filosófico-literaria por tantos años. En ese sentido, le doy las gracias por la oportunidad y no quiero verme lisonjero, pero tenía que decirlo, ¿no? Bueno, lo otro que se desprende de lo que llevo dicho acerca del libro requiere ya simple y rápidamente que indique cuáles son los motivos principales del texto. Y prometo que será rápido. El texto del que vamos a tratar, se nuclea en torno a 3 pretextos, podríamos llamarlos así. 2 de ellos literarios y uno plástico, aunque al final es consecuencia también de uno literario, tiene un soporte teórico, ¿no? En el terreno de los pretextos literarios tenemos por un lado la bellísima novela de Villiers de l'Isle-Adam, La Eva Futura, y por otro lado tenemos el poema narrativo de John Keats, Lamia. En el terreno de lo plástico, pero también de lo pictórico, tenemos la desasosegante obra de esa suerte de Pigmalión surrealista que fue Hans Bellmer. Dentro de Caja de Muñecas podemos encontrar justamente en el medio del libro 16 láminas donde se reproducen múltiples de los dibujos eróticos de Bellmer y numerosas fotografías del que con seguridad será su artificio más conocido, la muñeca de Poupée, ¿no? Simplemente por mostrar a cámara, no sé si se verá, pero por mostrar a cámara, si no resulta demasiado impúdico, algunas de las láminas de que se encuentran en el medio del libro, Caja de Muñecas. Y bueno, el objetivo de este texto, salvo mejor opinión del autor, y si es que me permite decir que tiene algún objetivo, es a partir de un muy minucioso análisis de esos 3 pretextos que he mencionado, invertir la tesis presentada por Freud en Das Unheimlich, en Lo Siniestro, ese texto que como es bien sabido es una exégesis psicoanalítica del relato de Eta Hoffmann, El hombre de la arena, es casi una reescritura de ese texto, aunque en clave, por supuesto, psicoanalítica. La tesis presentada por Freud en ese texto viene a ser más o menos que lo siniestro, lo inhóspito, usted propone esa traducción del término Unheimlich, que como sabemos es un término intraducible, pero bueno, lo siniestro, lo inhóspito, se encuentra en lo automático, en la autómata. Freud dice en el Ersatz, y usted lo recuerda continuamente en el texto, es decir, el sustituto o sucedáneo del cuerpo femenino. Eso viene a ser más o menos la tesis de Freud, ¿no? De manera que si es cierto que usted lo que hace en este texto es invertir la tesis de Freud, lo que usted vendría a hacer en este libro es decir que lo Unheimlich, lo siniestro está no en los autómatas, no en el artificio, sino en el cuerpo femenino directamente, en la mujer real, si es que tal cosa existe, y ya les anticipo que no, eso no existe. Y bueno, bien, habiendo esbozado sencillamente los motivos principales del texto, seguramente abundaremos en muchos más. Yo quisiera abundar, por ejemplo, en la forma y en la estructura del texto, pero eso lo haremos más adelante si es que tenemos ocasión de ello. Habiendo dibujado ya esos motivos principales, digo, puedo ahora sí traer a colación lo último que dije que se desprendía de lo que llevaba dicho sobre el libro antes de esbozar sus motivos. Y eso otro es una pregunta directa para don Gabriel, y con esto ya le cedo sin más dilación la palabra. La pregunta es, ¿cuál es el tema de Caja de Muñecas? No porque yo crea que es un texto monotemático. Esther Albe-Latournerie dice en su reseña que el verdadero tema del libro es el amor y la muerte, y ya sabemos que son, desde antes de Leopardi, ya sabemos que son más que hermanos, el amor y la muerte. Pero se lo pregunto porque uno estaría tentado leyendo el libro, que no por ello entendiéndolo, comprendiéndolo,
pero leyendo el libro uno estaría tentado a decir que el tema del libro es en efecto no la mujer, sino lo mujer, en neutro, igual que lo siniestro. Eh, Le lanzo la pregunta a don Gabriel, la reelaboro y la repito. ¿Cuál diría usted que es el leitmotiv de un texto filosófico tan inusual como lo es este? Y bueno, adelante, la cancha es suya. Bueno, me va a permitir, Jordi, que de entrada haga una pequeña observación que creo es exigible. En primer lugar, agradecerle que haya obtenido usted la cortesía, la amistad, de citar a tres grandes amigos míos, de todos ellos fallecidos. Gustavo Bueno, cuyo homenaje tendremos dentro de unas pocas semanas en Oviedo. Antonio Escotado, para quien también estamos preparando un homenaje en Madrid. Y el pensador que fue mi maestro y que probablemente tuvo una de las biografías más trágicas del mundo filosófico del siglo XX, Louis Althusser, con quien realmente yo aprendí lo poco que pueda saber y aquello a partir de lo cual he podido pensar por mi propia cuenta. Y un segundo agradecimiento que tengo que dirigirle. Mire, con seguridad usted conoce un relato de Borges que se llama El Inmortal. En El Inmortal hay un personaje que atraviesa un mundo en ruinas, que encuentra allí a un pobre viejo medio embrutecido al que adopta como si fuera una especie de perro de compañía, por lo cual le da el nombre del perro de Odiseo, Argos. Y entonces, al cabo de mucho tiempo con él, porque todo eso sucede en un tiempo inconcreto, lejanísimo, en un momento determinado, él llama a su perro Argos, y el otro, de pronto, inesperadamente, él no habla nunca, responde: Argos, pobre perro abandonado sobre la ceniza. El protagonista del relato se queda estupefacto, porque naturalmente lo que acaba de escuchar es una cita literal de la Odisea. Y le pregunta, pero tú conoces la Odisea. Y Argos le responde: menos que el último de los Aedas. La escribí hace ya más de 1500 años. Escuchándolo usted me doy cuenta de que está bien que los libros tengan su destino, porque al final todo ese esfuerzo que uno considera inútil cuando escribe, porque uno escribe desde la certeza absoluta de la inutilidad, de pronto uno se encuentra con el azar maravilloso de que a través de esta curiosa máquina con la que estamos comunicando, me encuentro frente a alguien que conoce lo que he escrito con seguridad mejor de lo que yo lo conozco ahora. Mira, le doy una anécdota de otra ocasión en que me sucedió algo similar y que me pareció absolutamente enternecedor. Hace pocos años, en el momento del aniversario del 68, o sea que fue el 18, yo estaba invitado en la Universidad de Nottingham para dar una de las sesiones sobre el 68, y el profesor de literatura española me pidió que, aparte de aquello, que me reuniese con sus alumnos para hablar simplemente. Los alumnos, la verdad es que eran brillantes, debo decirlo. En un momento determinado, uno de ellos me soltó una frase y me dijo: ¿qué piensa usted ahora de eso?
Bueno, me quedé completamente desconcertado. Afortunadamente vino en mi auxilio el Philip Marlowe de Chandler. No sé si recuerdas el pasaje en el que Marlowe, el pasaje es uno de los pasajes más conocidos de Chandler, el pasaje del maletín de Linda Loring entrando y saliendo de su apartamento en el Largo Adiós, y el mayordomo que está tratando de acomplejar despreciativamente a Marlowe, y para eso le suelta nada menos que un par de versos de Eliot. Envejezco, envejezco. Naturalmente Marlowe no dice nada. ¿Qué le parece a usted, señor Marlowe? No he entendido absolutamente nada, pero suena bien. Yo le respondí algo así a la criatura, pues mire, no sé muy bien lo que significa, pero suena bien. Y el otro me respondió, pues usted sabrá, porque lo escribió usted hace 25 años. Bien, pasemos entonces ahora a lo que yo pueda, a lo poco que yo pueda decir mejor que usted acerca de ese libro. Ese libro está escrito por mí en un momento de algún modo de absoluta felicidad, es decir, de absoluta desconexión con el mundo. En el año 1992 yo había obtenido un año sabático en mi cátedra de la Complutense y me había instalado en París, en un apartamento sumamente agradable en el barrio latino. Estaba completamente desconectado del mundo. Es difícil para ustedes, los jóvenes, darse cuenta de lo que es la desconexión. Estamos hablando de una época en la que, por supuesto, no hay teléfonos móviles. Estamos hablando de una época en que el teléfono fijo se utiliza únicamente para cuestiones graves, porque realmente una conferencia desde París tiene un cierto coste. No existe el correo electrónico todavía. Yo, por ejemplo, para mandar mis artículos al periódico, lo que tenía que hacer era pinchar la roseta del teléfono y entonces mandar vía telefónica. Bueno, a lo que iba. La contrapartida maravillosa de eso es que podías entrar en un mundo hermético, completamente cerrado, y tomar distancia de todo lo que había sido tu vida y de lo que era tu mundo. De algún modo, en un momento, yo pienso muy adecuado, muy afortunado para poder hacer eso. Estamos en el inicio de los años 90, el momento en el que realmente todas las grandes ensoñaciones de los años 60 y 70 se habían ido desmoronando, y lo que era más grave, se habían ido mostrando como mecanismos de engaño, como mecanismos de distorsión. Todo aquello que habíamos pensado como máquinas de inteligencia o como máquinas de liberación, se había mostrado como máquinas de entontecimiento y máquinas de servidumbre. Yo en ese momento traté de enfrentarme con algo que es un tópico central del pensamiento moderno a partir de Descartes. ¿Cuál es la relación de la subjetividad humana con el ámbito del autómata? ¿Hasta qué punto el sujeto que piensa, que habla, que dice estar fundándose a sí mismo, que dice estar construyendo las condiciones mismas de su existencia como existencia libre, no es más que un autómata que reproduce el sistema de representaciones programado a través de su lengua y del conjunto de mitologías en el cual se integra, exactamente del mismo modo que lo hace uno de esos autómatas que nos describe Descartes, sobre todo en su correspondencia. ¿Hasta qué punto, y hasta qué punto eso nos llevaría a la necesidad de replantearnos por completo a qué estamos llamando yo, a qué estamos llamando un sujeto? En ese momento
Había dos referencias, usted las ha señalado muy bien, que se me imponían inmediatamente. El relato extraordinario, verdaderamente extraordinario, tanto por la radicalidad de planteamiento como por la belleza de la escritura, que es el de Villiers de l'Isle-Adam, La Eva futura. Yo he sido siempre un lector muy entusiasta de Villiers, más allá de la Eva, los relatos cortos me parecen sencillamente prodigiosos. Yo en tiempos en clase, cuando daba clases a mis alumnos, siempre les aconsejaba, antes de empezar con nada, antes de empezar a hablar de filosofía, léanse ustedes un brevísimo cuento de Villiers de l'Isle-Adam que se llama Sentimentalismo. Tal vez eso les enseñe qué es lo que nunca pueden hacer en escritura. Yo no les voy a enseñar a escribir, yo no les voy a enseñar a pensar. Me conformaría con poder darles un filtro que les permita entender lo que no es escribir, lo que no es pensar. Eso que en Villiers de l'Isle-Adam aparece bajo la forma extrema de que es precisamente allá donde el sentimentalismo es puesto entre paréntesis. Es precisamente allá donde la lucidez es puesta en primer plano, donde la tragedia surge. En el sentimentalismo no hay tragedia. El sentimentalismo lo que hace precisamente es protegernos con una especie de manto de gratificación y ocultarnos lo verdaderamente áspero, lo verdaderamente amargo, que es el protagonista de sentimentalismo, que hacia el final del relato este hastío es insoportable, coge una pistola y se dispara. O más hermoso todavía, el epílogo de la dama que le ha sobrevivido, por la cual se ha pegado ese tiro, de la cual se nos dice al final del texto, sus amigos durante años le preguntaban siempre ¿por qué te gusta tanto vestirte de negro? Vas siempre vestida de negro. Y la dama naturalmente contesta, impecable, ah, vous savez, le noir me va si bien. ¿Sabes? El negro me sienta tan bien. La tragedia está ahí, en ese punto en el que no nos permitimos el consuelo de la sentimentalización. Naturalmente, llegado a ese punto, lo que a mí me interesaba poner de realce era algo en lo que Hans Bellmer, pasaba a incorporarse abiertamente a la problemática de la Eva futura. ¿Qué sucedía con el planteamiento de Bellmer? Bellmer, que es probablemente uno de los dibujantes, por no decir el dibujante erótico más asombroso del siglo XX, y que la mayor parte de su vida vivió muy estrechamente, solo al final de su vida, en el momento en el que se hace la gran exposición monográfica del Centro Pompidou, todo el mundo descubre que realmente el gran dibujante erótico del surrealismo es Bellmer. Bellmer estaba obsesionado por una idea que a mí me parecía central, la de que eso a lo cual llamamos mujer, y que Bellmer ocupa la centralidad de su obra, tanto de sus dibujos como del artefacto del que tendremos ocasión de hablar, de la muñeca, que eso a lo que llamamos mujer no es una realidad que sea materialmente designable, sino que es la proyección del sistema de representaciones imaginarias que construyen un campo simbólico. Naturalmente, si tú ves eso en los dibujos de Bellmer, es llevado hasta el absoluto extremo, porque el cuerpo mujer
es construido precisamente como la configuración, la materialización de aquello que configura, de aquello que constituye el deseo fálico. De algún modo, las mujeres de Bellmer no es propiamente que sean fálicas, son el falo. Algo que por lo demás nos remitía a una problemática que los que veníamos del campo del psicoanálisis naturalmente teníamos siempre presente. La curiosa formulación de Jacques Lacan de que la madre es el falo. Naturalmente, tesis por lo demás sencillísima y que únicamente no entienden aquellos que se empeñan en trivializar el uso de las palabras. Naturalmente que cuando Freud habla de castración, de complejo de castración, no está hablando de una amputación física. Está hablando de la brutal separación, que es una verdadera amputación simbólica, que se produce en el momento en el que el bebé es separado de esa parte de sí mismo, que es el órgano más placentero de sí mismo, que es el pecho de la madre, que es la madre por extensión. Si todo, naturalmente el falo en ese sentido no es más que la proyección al absoluto de un deseo irrealizable. ¿Qué significa eso? Que cuando los surrealistas, yo estaba pensando sobre todo en Paul Éluard y en André Breton, están construyendo lo que ellos llaman el arquetipo, la mitología del amour fou, del amor loco. Lo que están construyendo es realmente el choque con una realidad fálica inaccesible. Porque naturalmente el reencuentro con lo perdido es en rigor imposible para un animal que solo puede existir en el curso del tiempo y que por lo tanto no hace más que perder irremisiblemente, irreversiblemente todo aquello sobre lo cual su deseo se ha proyectado. La muñeca en Bellmer era el intento de hacerle trampas al tiempo, hacerle trampas a la memoria. La muñeca es un artefacto con cierto carácter monstruoso. Hay una foto escalofriante de Hans Bellmer y Unica Zürn, que era su mujer, que murió completamente loca y acabó suicidándose en la Rue Mouffetard. Hay una foto, digo, absolutamente escalofriante en la que se ve a un Bellmer estoico, mirando hacia la cámara, pero con una frialdad, con un estoicismo absoluto, a una Unica Zürn con los ojos enloquecidos, que fueron siempre los suyos, y que eran por lo demás el objeto esencial de su pintura. Toda la pintura de Unica Zürn está llena de esos ojos. Y entre ambos, en brazos de Unica Zürn y junto a Bellmer, la muñeca. La imagen es absolutamente terrible porque ves claramente que ambos, Bellmer como Zürn, saben perfectamente que ese objeto es el objeto imposible. El objeto en torno al cual podría construirse un deseo conjunto, pero que precisamente en tanto que materialidad cerrada les va a escapar siempre irremisiblemente. Bellmer juega continuamente con su muñeca, a la que concibe no como un objeto de una pieza, sino como un conjunto de piezas articulables mediante procedimientos de rotación Cardan. Y a continuación la obra se constituye mediante la realización de fotografías en las distintas articulaciones de la muñeca. Esas articulaciones buscan dar, eso Bellmer lo explicita abiertamente, buscan dar todo el sistema de fantasmas que se articula en torno a la visión amatoria. Todo ese conjunto de fantasmas que son estrictamente irrealizables sobre el cuerpo y que solamente pueden ser presencializados y por lo tanto exorcizados
a través de esa construcción de algo en lo cual el fantasma cobre materialidad sin ser necesariamente, sin que esa materialidad arrastre consigo necesariamente la aniquilación. Que el intento no está plenamente conseguido parece dejarlo amargamente a la vista el final de Única Tsun. Sobre esos elementos, yo había querido releer un largo poema del ultimísimo John Keats, que a mí desde hacía muchos años me daba vueltas, pero desde hacía muchos años, y que yo pienso que solo en esa doble lectura de Bellmer y de El mundo surrealista y de Villiers de l'Isle-Adam, acabé por entender plenamente, o me di los elementos para poder abordar, que era el poema Lamia. Lamia es un largo poema en el cual John Keats, muy pocos meses antes de morir, John Keats recoge un tópico que le viene de Barton, que a su vez lo toma de los textos clásicos de Apolonio de Rodas, de Apolonio de Tiana, y que es la historia de la mujer serpiente. Lamia es una ninfa que ha sido castigada a habitar un cuerpo de serpiente y que ha recibido un castigo aún más terrible, que es el de no poder reposar nunca. Lamia no puede cerrar nunca los ojos. En esa imagen del no poder cerrar nunca los ojos, yo traté de ver el tópico central de la filosofía. La filosofía es una práctica de la lucidez que desde Platón hasta nosotros no puede jamás considerarse como buscadora de remedio, buscadora de cura, como proyecto de construcción de tipo alguno. La filosofía es el mecanismo de desarticulación, el mecanismo de desmoronamiento de todos los sistemas de imágenes, de todos los sistemas de ficción, de todos los sistemas de autoengaño que constituyen la representación del mundo cotidiano. Naturalmente eso en Lamia era particularmente visible en el desenlace trágico del poema. En Lamia, como decir, hay el momento brillante, esplendoroso, que es el encuentro amatorio de el joven con la lamia, es decir, con la serpiente que se presenta bajo forma de mujer esplendorosa, y hay el momento terrible, el momento trágico, hacia el final de la segunda parte del poema, cuando irrumpe la figura del filósofo, la figura de Apolonio, en el momento de la cristalización de ese ficticio mundo amatorio construido por los personajes. ¿Qué hace el filósofo? ¿Qué hace Apolonio? Simplemente mira a la hermosísima desposada, y en esa mirada no se produce nada
En esa mirada, dice en algún momento del poema, no hay más que oscuridad, no hay más que sombra, no hay más que amargura. Lo que se produce es el desmoronamiento, la reducción a cenizas de todo el palacio de imágenes, de todo el palacio de fantasías sobre el cual se había tejido la ficción de la felicidad. Naturalmente, la pregunta queda, al fin, atraviesa todo el poema de Keats y queda abierta en el final del poema. ¿Es realmente algo que debamos acometer? ¿Vale realmente la pena abrir los ojos de tal modo si lo que se obtiene de ese abrir los ojos no es más que amargura? Es una interrogante ciertamente que aquellos que han apostado, como usted, su vida a ese insomnio perpetuo que es la filosofía, ahora que usted lo decía de este modo, me acordaba yo que justamente eh, Ortega, pensando en Aristóteles, define la filosofía justamente como eso, como una vigilia que no puede descansar, ¿no? Y bueno, ha dicho usted muchas cosas, en particular quiero regresar a, a la descripción que ha hecho usted del contexto en el que escribió este libro, que fue un estado de desconexión del mundo, que usted, que es un eh, estudioso profesional y erudito acerca de Pascal, es al final de cuentas lo que Pascal termina buscando al final de su vida, ¿no? ¿Me permites un inciso? Esa Claro. desconexión del mundo estaba hecha en exactamente el lugar en el cual habitó Pascal, la casa en la que yo vivía, por supuesto no en la misma casa, naturalmente, pero la casa de la rue Monsieur le Prince se elevó exactamente en el sitio que fue el domicilio de Pascal. Vaya por Dios. Ese dato es invaluable. Ya, no puedo imaginar qué paraíso era aquello. Eh, pero bueno, me acordaba o más bien, de respecto a esa desconexión del mundo, quisiera yo también preguntarle si este libro, también más allá de ser una caja de muñecas, es una caja de música. Eh, lo digo por un apartado del libro, en el capítulo tercero, que se titula Deus Ex Machina, es el apartado segundo, titulado Relojería del Espíritu. Cuando hablaba usted de la desconexión del mundo, que fue el contexto en el que se escribió este libro, me vino inmediatamente a la cabeza este pasaje casi confesional en el que usted dice que, bueno, recuerda una cantinela de infancia, el mundo lo hizo Dios, una vieja canción infantil, ¿no? Que se refiere Al reloj y al reloj, relojero. el relojero, exacto, sí. No hay mundo sin creador, quien no lo ha visto está ciego, el mundo lo hizo Dios. Y usted dice, decidí estar ciego, decidí ser ajeno a ese maldito mundo de Dios. Y además es emocionante porque en lo que uno leyendo el libro, si lo lee de continuo, aunque la estructura del libro casi invita a no leerlo de continuo, pero en fin, si uno va leyendo de continuo y lee la última línea de ese apartado, donde usted dice, hice mi voto de ceguera hacia todo cuanto no fuera sombra, para no ser condenado a ver lo mismo que los otros, el mundo, ese maldito mundo de Dios. Y dice, supe ya entonces que un día procedería a desarmar la máquina, el gran reloj, y que pagaría el precio. El precio, sin duda que es muy alto, porque inmediatamente va a pasar usted
a despiezar efectivamente la idea vamos a reducir efectivamente a pauta, línea y engranaje todos estos mecanismos que parecen tan volátiles como puede serlo el amor, que es una mala teología también, citándolo a usted, ¿no? Yo quería preguntarle entonces, y la pregunta es exactamente esa, la que hice al principio, ¿es este libro, aparte de una caja de muñecas, una caja de música, teniendo a la vista este apartado del que hablaba, ¿no? Hace usted muy bien en ligar la idea del estallido de la teología con el estallido de la música, porque de algún modo y sobre todo si uno se atiene a las grandes revoluciones atonales en el siglo XX, naturalmente que de algún modo lo que nos podemos encontrar en el Moisés y Aarón, por ejemplo, es la ruptura de ese mundo cargado de sentido que es el mundo de la teología. La ruptura, por lo tanto, de la pretensión de que exista una continuidad, una finalidad, un sentido de la obra. Toda la música del siglo XX está girando en torno a ese principio, ya sea el atonalismo, ya sea la música fractal, por ejemplo, la prioridad de la matematización sobre la obtención de sentidos armónicos de conjunto. Yo pienso, fíjese, que los humanos, y hablo de mi generación, tampoco quisiera ser demasiado abstracto, tenemos una gran facilidad para sustituir unos dioses por otros. Y que probablemente el más grande de los engaños teológicos cristaliza en ese pensar que nos hemos deshecho de Dios cuando lo que hemos hecho ha sido desplazar esa presencia del absoluto cargado de sentido de un territorio a otro. Me explico. Yo he formulado en más de una ocasión, y a veces se entiende mal, suena raro, que tanto estética como intelectualmente yo me considero un ateo católico, más incluso que un ateo cristiano, un ateo católico, en la medida en que la red de mis fantasmas, la red de ese conjunto de representaciones que operan antes y más allá de del propio filtro de la crítica racional, de la crítica intelectual, es una red de sentido estructurada en torno a categorías estéticas, morales, pero también ontológicas de raíz monoteísta, cristiana, y yo diría que tipificadas de un modo brutal a partir de Trento. Es decir, a partir de la concepción del espacio religioso como espacio teatral, que es la gran aportación de la Compañía de Jesús, y es lo que Trento consagra de un modo definitivo. Naturalmente que, y eso también lo he analizado en alguna ocasión, cuando yo entro en la iglesia de San Ignacio en Roma, ante probablemente la forma extrema de la ficción barroca, la forma extrema de la ficción jesuita, la ficción matemática de una cúpula
que no existiendo, otorga, sin embargo, al que entra por la puerta la certeza absoluta, más absoluta probablemente que la de ninguna cúpula material, de estar acogido bajo una cúpula. Eso que todos debemos saber, es decir, cuál es el universo de fantasmas al cual pertenecemos, pienso que ha sido durante algún tiempo olvidado por las gentes de mi generación y que quizá demasiado tarde hemos tenido que entender hasta qué punto ese olvido ha llevado a lo peor en nuestra trayectoria y a aquello que de algún modo es preciso desenmascarar. Abandonando la visión antropomorfa de Dios, es decir, el Dios de los textos bíblicos o del Antiguo o del Nuevo Testamento, hay toda una generación europea, la nacida hacia la mitad del siglo, o sea, la mía, que abandona con mucha facilidad ese campo. No era un campo que estaba agotado, que estaba muerto, pero no se da cuenta de que, sin embargo, arrastra desde ese campo lo que es la esencia teológica de ese campo, la idea del sentido, la idea de la orientación, que se materializa en el sentido de la historia o en la categoría absolutamente infundamentada de progreso. La suposición de que existen líneas de orientación ontológicamente definidas y que, a fin de cuentas, en el ámbito concretamente de la política, que para los de mi generación fue muy importante en la segunda mitad de los años 60 y la primera de los 70, que en lo que concierne al ámbito de la política, estaríamos en el momento de proceder a eso que con una pésima metáfora de origen paulino se llamaba el asalto a los cielos, la toma de los cielos por asalto. Naturalmente, con la mayor ingenuidad del mundo, no nos dábamos cuenta de que estábamos reproduciendo lo peor de las religiones de salvación. Lo peor de las religiones de salvación sin ni siquiera el filtro de un absoluto que pudiese contener las tentaciones abiertamente delirantes de someter la realidad al imperio de una voluntad más o menos fantaseadora. Si quiere, lo que ha constituido el gran esfuerzo, yo pienso que la tarea importante para nosotros, pero yo creo que es la única herencia que podemos dejar a los que, como usted, vengan después, es la de que bajo ningún concepto podemos sustituir a una divinidad trascendente por una divinidad inmanente. Que el problema no está en la trascendencia o la inmanencia, que el problema está en la otorgación de una orientación, de un sentido a la realidad que eso, llámelo Dios, llámelo historia, llámelo política, rige. Mi amigo Sánchez Tortosa insiste muchísimo sobre el concepto de ateísmo político. Y yo creo que eso es absolutamente esencial. Lo que nosotros tratamos de llamar, que intentamos construir como un ateísmo político, es el enfrentamiento con lo real, ya sea, digo ateísmo político y digo exactamente lo mismo, ateísmo estético, ateísmo plástico o literario. Enfrentarnos a la realidad no como la mediación para alcanzar un absoluto, sino sencillamente como el campo en el cual aprender a desplegar las reglas del juego que nos permitan entender determinaciones concretas a partir de determinaciones concretas. Ya estemos hablando de un poema de Góngora, ya estemos hablando de un acontecimiento histórico en 1794. Eso, fíjese, eso ha sido, yo pienso,
lo más duro para todos nosotros, porque claro, eso entrañaba, ¿cómo decir?, renunciar a la última salvación. ¿Cómo decir? Borges lo dice, ser en la vana noche el que cuenta las sílabas. Bueno, mira, chico, lo que tú haces es contar sílabas. Cuéntalas bien. No te equivoques. No confundas un endecasílabo con un alejandrino. Pero sácate de la cabeza la idea directamente monstruosa de que estás contribuyendo a hacer que acontezca el cielo en la tierra. Ese angelismo lo conocemos, ha existido en todas las épocas, es una tentación intemporal humana. Yo en clase solía insistir mucho sobre los textos bellísimos, por otra parte, de Savonarola, cuando explica cómo Florencia tiene que constituirse en el reino de Dios, pero en el reino de Dios literalmente. No soy yo, dice Savonarola, quien gobierna, es Dios, yo solo transmito las órdenes de Dios. Y cuando empieza a explicar cómo los jóvenes se están transformando ya en ángeles y cómo estamos en la pasarela que nos llevará a un mundo en el que no habrá más que realidad angélica. A ver, la gente de mi generación ha tenido que pasar por la experiencia de que esas enseñaciones angélicas, al final, lo que han producido siempre ha sido lo más terrible. Lo más terrible porque, naturalmente, cuando tú consideras que el absoluto, cuando tú consideras que el paraíso está al alcance de los dedos y que es el absoluto, el paraíso, es decir, algo que no es comparable con nada, entonces todos los costes son asumibles. ¿Qué demonios es 10, 15, 20 millones de cadáveres si lo que viene después es el paraíso? Naturalmente que lo que de algún modo yo creo nos pesa a todos es que deberíamos haberlo sabido antes. La experiencia de entreguerras es exactamente esa, la de un disparo de mesianismo que tanto en Centro Europa por un lado como en la desmoronada Rusia zarista por otro, produce una especie de idolatría de la historia, de idolatría de la política como momento de acceso a la perfección final, ya sea la perfección de la raza en el caso del nacionalsocialismo, ya sea a la perfección proletaria en el caso del modelo staliniano. Lo que nosotros hoy, yo pienso, tratamos de saber, y yo llevo años tratando de escribir todo en esa perspectiva, es que el enemigo al que debemos enfrentarnos es la teleología. La teleología, que es la base de la teología, naturalmente, es decir, la atribución de finalidades. Y por eso nos hemos vuelto todos, muy pronto por lo demás, en los años 70, hacia Spinoza. ¿Por qué toda la gente de mi generación, en España, en Francia, en Italia, todos los que veníamos de la izquierda radical, todos los que veníamos de una formación marxista rigurosa, todos los que veníamos, por ejemplo, del aprendizaje con Althusser, que ha sido con seguridad el maestro de marxismo más lúcido, más riguroso que ha conocido la segunda mitad del siglo XX, porque todos, a partir de un momento, nos volvemos hacia Spinoza. Yo te podría decir mi caso y los del mundo francés que me era más cercano, es decir, el mundo de los discípulos de mi generación y un poquitín mayores de Althusser. Es Althusser quien en un momento determinado nos hace entender, miren, ustedes creen que han entendido la ruptura de Marx con Hegel. Ustedes creen que han entendido algo de Marx, del modo en el que Marx se separa de la dialéctica hegeliana. Pero no han entendido nada, porque ustedes piensan que entre Hegel y Marx no hay nada.
Se hacen ustedes una visión puramente cronológica, de secuencia cronológica, y no es cierto. Entre Hegel y Marx hay una cosa llamada Spinoza. Y hay concretamente ese pasaje deslumbrante del apéndice de la parte primera de la ética, en el que Spinoza nos dice que el origen de todos los errores humanos, Spinoza es muy literal, cuando dice todos los errores humanos, son todos, que el origen de todos los errores humanos es la atribución de finalidad, la utilización del concepto de causalidad finalística, que lo que hace es proyectar sobre la realidad el universo de las fantasías e invenciones humanas. Digo, cuando Spinoza nos plantea eso, Spinoza nos está señalando algo que, insisto, Althusser nos ayudó a entender. Miren, si siguen ustedes la línea de la visión finalística del mundo, de la historia y de los proyectos humanos, lo único que construirán ustedes no será paraíso alguno, será ese infierno que pueden ustedes ya ver funcionando en estos momentos en los países del este. Sí, el problema es que quizás sea ese origen de todos los errores humanos, es decir, la atribución de finalidades, la teleología, sea casi inextinguible en la imaginación humana, ¿no? Es decir, estamos condenados a reproducir una y otra Y vez. fíjate, el peor error y probablemente el peor finalismo en el que podríamos caer es el de fantasear con nosotros mismos, soñarnos a nosotros mismos como capaces de despojarnos del finalismo. Mire usted, el finalismo está estrictamente inserto en el funcionamiento de la imaginación humana. La filosofía consiste precisamente en esa permanente batalla contra sí mismo, con esa permanente batalla contra mi imaginación que quisiera encontrar sentido a las cosas. Y la capacidad de contenerle y decir, lo quisieras, pero no puedes justificarlo. Y bueno, acordándonos o volviendo a Villar de l'Isla-Adam, y no solo a la Eva Futura, sino, como decía usted, a los cuentos crueles que los tengo aquí, el famoso, el relato prodigioso y descarnado de la tortura por la esperanza. Por Dios, Borges lo incluye en su antología de relatos fantásticos, porque efectivamente es de los relatos más majestuosos. El final del 19 en francés, en materia de relato breve, es prodigioso. Pero perdona, sigue. Sí, no, simplemente de hecho iba a leer casi las líneas finales, porque vienen muy a cuento a propósito de esto, de que no podemos escapar. Vamos a la atribución de finalidades, a la búsqueda de un sentido, en fin, dice Villar al final de ese relato, y comprendía confusamente que todas las fases de la fatal noche no eran más que un suplicio previsto, el de la esperanza. De algún modo, la esperanza también es la enemiga contra la cual la filosofía de Spinoza se bate, y contra el miedo, por supuesto, que al final de cuentas son lo mismo, ¿no? Son lo mismo. Es la renuncia del presente. Cuando tú haces algo en función del miedo que te produce lo que vaya a resultar, o en función de la esperanza de lo que vas a obtener de ese acto, lo que estás perdiendo es el presente. Estás delegando el presente en un futuro que naturalmente nunca jamás llegarás a alcanzar, porque por definición el futuro, y no hace falta volver sobre el viejísimo Parménides por aquello de los orígenes de la filosofía, el futuro es lo que no es. ¿Recuerdas ese pasaje maravilloso de Parménides? Cuando la diosa se dirige a Parménides y le dice, tras una vez que ha llegado ante ella, ¿qué es Tiestín? ¿Qué es? Y ninguna otra cosa podrá ser dicha. Allá donde digas fue, allá donde digas será, estarás creándote siempre un mundo de ilusiones que naturalmente te resultará grato. Y que naturalmente que todos utilizamos, seamos serios, o sea, seríamos completamente incapaces de dar un paso en nuestras vidas si no nos inventásemos ese sistema de ficciones.
Pero naturalmente que lo que sí podemos exigirnos es el saber que es un sistema de ficciones. Un sistema de ficciones que necesitamos para sobrevivir, pero al que no podemos atribuirle un peso ontológico que no tiene. Y tan lo necesitamos para sobrevivir que, vamos, ahora he hecho una conexión con lo que estaba usted diciendo, con un pasaje también de Caja de Muñecas y un autor al que yo le tengo un cariño muy especial, que es Carlo Michelstetter, ¿no? No sé si usted en fin, Carlo Michelstetter, este joven italiano que muere a los 23 años luego de escribir su tesis de licenciatura y enviarla a los sinodales, y se pega un tiro al día siguiente. Pero lo decía porque usted en Caja de Muñecas al principio dice que de los laberintos de espejos solo se puede salir a golpe de pistola, ¿no? Y también recordaba el relato de Villar del Isla Adam, Sentimentalismo, donde efectivamente la única salida que queda ya es pegarse un tiro. Y precisamente la propuesta Cuidado, pegarse un tiro o pegárselo al espejo, porque esa idea de que del laberinto de espejos solo se sale a punta de pistola es naturalmente un pequeño homenaje cinéfilo a la Dama de Shanghái. Y naturalmente de ese laberinto solo se puede salir disparando. Claro. Sí, pero bueno, hacía yo la conexión con lo que decíamos de, vamos, tratar de, pues bueno, hasta qué punto tratar de vivir efectivamente al margen de esas ficciones y toda esa imaginería, podría conducirnos al destino al que condujo al pobre Carlo Michelstetter, que él en su tesis de licenciatura titulada La persuasión y la retórica, precisamente lo que viene a decir, o viene a tratar de formular, porque él mismo dice que sería completamente imposible ponerlo en palabras, es renunciar efectivamente tanto al miedo al futuro como a una esperanza por el futuro, es decir, estar instalado casi, y él lo compara con el dios aristotélico, en esa absoluta inmovilidad del presente. Y él se da cuenta, bueno, hay muchas interpretaciones, pero se da cuenta de que eso es prácticamente imposible y entonces, desesperado, pasa a quitarse la vida, ¿no? Es decir, hasta qué punto una apuesta como esa puede incluso enloquecer al que apuesta por ello. Es más o menos la idea Sí, que sí, quería. naturalmente, pero fíjate que una vez más es la tentación teológica la que nos está acechando. De algún modo es la... Tú lo has dicho perfectamente. La inmovilidad es el atributo del dios aristotélico. Y naturalmente que, si quieres, la última tentación de un humano quizás sea esa de colocarse en el ámbito de una inmovilidad que reproduzca la perfección intelectiva de esa noesis, noeseos, de ese pensamiento que se piensa a sí mismo. De algún modo, yo pienso que esa última tentación, al igual, en paralelo con la tentación del sentido de la historia, forman parte del ámbito de las fantasías humanas, sin liberarnos de las cuales efectivamente estamos condenados a la autodestrucción. Yo pienso, por ejemplo, en el Walter Benjamin, en la frontera española. En el Walter Benjamin, que está en sus últimos textos buscando desacralizar ese mundo que ha resacralizado a partir primero de su alejamiento de su ortodoxia judía de origen, su proyección a continuación en el ámbito de la Comintern, su fe desgarrada en el estalinismo antes de romper brutalmente con ello. Y de algún modo, la última, no sé si esperanza, pero la última investidura de
poder situarse en un ámbito de inmovilidad que le permita cerrar su obra. Tú sabes, los últimos meses de Benjamin en París, los conocemos por él y los conocemos por sus amigos de esos años. Walter Benjamin, al que todos sus amigos dicen, pero márchate de aquí, o sea, los nazis están a punto de llegar, tú, judío, comunista, no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir. Y Benjamin responde siempre lo mismo, no puedo dejar mis papeles, no puedo dejar mis papeles. Sus papeles son el absoluto en el cual se cristaliza él como el aristotélico Dios inmóvil. Al final hay una historia maravillosa, digna de Borges, pero que te juro que es real, digna de Borges, que es finalmente quien le convence, por Dios, márchate, es Bataille. Georges Bataille, en ese momento, bueno, desde hacía ya años, era bibliotecario en la Biblioteca Nacional de París y estaba en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de París. Y entonces le ofrece la opción perfecta. Dice, a ver, tú tienes miedo de que tus papeles sean encontrados por los nazis y destruidos, ¿verdad? Sí, por nada del mundo abandonaré mis papeles. Dice, mira, hijo, ¿dónde sería imposible encontrar una brizna de paja concreta? ¿En un pajar? Pues yo trabajo en un pajar. Dame tus manuscritos que van de cabeza al fondo de manuscritos de la Biblioteca Nacional, convenientemente mal clasificados para que nadie los encuentre. Oye, esos manuscritos no se encontraron, si no recuerdo mal, hasta los años 90 del siglo XX. La ocultación fue perfecta. Los manuscritos que eran Benjamin más que Benjamin. Y ese momento, si quieres, ese dato por un lado, la cristalización de lo que yo, si no soy, por lo menos dejo, en el absoluto de la obra, y por otro lado, la perfecta constancia de la inconsistencia del yo. El diálogo terrible que narra Arthur Koestler en sus memorias. Arthur Koestler en sus memorias narra su último encuentro con Walter Benjamin en París. Koestler tiene ya preparada su vida a Inglaterra y viene a despedirse de Benjamin y una vez más, como todos los amigos, a decirle, haz el favor de salir tú también de aquí porque no tienes ninguna posibilidad. Y en ese momento, cuando ya se van a despedir, lo cuenta tal cual Koestler, dice, Walter me dijo, espera un momentito, quiero darte un regalo que es lo más importante que tengo en esta vida. Sí, Walter se retiró hacia su dormitorio, volvió con unas pastillas en la mano y me dijo, mira, estas pastillas son la mitad de lo más valioso que tengo en esta vida. Aquello con lo cual me mataré y aquello con lo cual un día tú también necesitarás matarte. El escalofriante concepto conjunto, es decir, yo es nada. Y Benjamin tiene ya en esos momentos la certeza de que ni hay futuro, ni el pasado que ha vivido vale para nada, ni su presente cuenta ya para nadie. Las pastillas están ahí, las tomará en la frontera española, pero la obra sigue apareciendo para él como decir, la sombra de Dios. Sí, que hasta qué punto también pues sí, el filósofo trata, asintóticamente siempre, pero trata de aproximarse usted citaba, por supuesto, el noesis, noeseos de Aristóteles, que también tiene además otro atributo del que ya hablábamos ya antes, que es la vigilia perpetua. Aristóteles continuamente está utilizando la metáfora del filósofo despierto que intenta asemejarse, sin conseguirlo nunca y no lo conseguirá nunca,
a ese Dios inmóvil. Y esta historia, este relato esto que ha narrado acerca de Walter Benjamin, de efectivamente verse cristalizado en su obra, de algún modo de no ser, que también es otra ficción, ¿no? No ser erosionado por el tiempo, por haber dejado una obra que al final de cuentas, de todas maneras, va a ser corrompida por el tiempo y por el uso, ¿verdad? Por aquello de John Keats. Everything is spoiled by use. Sí, exacto. Es decir, aquí no hay cómo escapar de ese ámbito terrible, pero puede uno fingir ciertos... Exactamente. Puede uno fingir, y ese fingir es perfectamente digno siempre que sepa que está fingiendo y siempre que el juego en el cual despliega esa ficción tenga la nobleza de decirse a sí mismo juego. Juego, exactamente juego. En el sentido, fíjate, en el que entablaban su correspondencia los dos mayores matemáticos de su tiempo, Blaise Pascal y Pierre Fermat. Carta de Pascal a Fermat. Como usted y yo sabemos perfectamente, y estoy completamente seguro de que usted es de mi opinión, ni usted ni yo daríamos un paso hasta la puerta por un teorema matemático. Es un juego, el más hermoso de los juegos, pero darle otra atribución sería indigno de nosotros. Es un juego. Seamos serios, no tenemos más que juegos, no tenemos más que malditos juegos, pero el juego debe ser jugado conforme a sus reglas. Yo no puedo aplicar al ajedrez las reglas del parchís y es la inversa. Por lo tanto, juguemos sabiendo que jugamos y sabiendo que detrás del juego no hay nada. Nada más que la necesidad de olvidar el permanente asesinato al que me somete el tiempo. Ese desgarro, esa aniquilación que el tiempo pone en cada segundo de mi vida, es lo que el juego me permite olvidar. Porque olvidémonos, decíamos, no se sale de aquí. Sí, se sale, es la muerte, es la salida, pero la muerte no es ese momento final que todos vemos de algún modo grandioso, apoteósico, terrible, aterrador, como queramos llamarlo. No, la muerte es el tiempo. La muerte es cada segundo del tiempo. Las dos personas que conectaron hace una hora o no sé cuánto tiempo a través de una línea de internet que decimos usted y yo, esas dos personas de hace una hora y media ya no existen. El tiempo hace de cada uno de nosotros una discontinuidad a la cual fingimos un continuum para no tener que enfrentarnos con la pérdida permanente. El tiempo es la pérdida y la pérdida irreversible. Pues bien, el juego es absolutamente necesario para codificar tiempos autorregulables. A diferencia del tiempo que nos está matando a usted, a mí y a todo aquel que viva, por lo demás, Aristóteles, qué prodigio el de generación et corruptione, la idea de Aristóteles de entender que la vida es la muerte. Es decir, que la vida es el proceso en el cual el tiempo va aniquilando cada pasaje, que vida y muerte no son más que nombres diferenciados de lo mismo. Pues bien digo, eso que es la casi insoportable o la insoportable condición humana, la de saberse mortales, eso que decía Borges tan ingeniosa y malévolamente, ¿verdad? Ser inmortal no es gran cosa, todos los animales lo son porque ignoran su muerte. El único que no la ignora, y por tanto el más desdichado, es el hombre. Pues bien, este pobre animal que no puede ignorar su muerte, puede sin embargo construir espacios de juego.
Esos espacios de juego pueden variar de las esferas dentro del ámbito de esferas más amplio. Pueden llegar desde el tonto juego de canicas de los niños hasta el, ¿cómo decir? Viscoso juego de azar y de dinero que acaba llevándose la cabeza del protagonista de Dostoyevsky, del jugador, pero exactamente igual ese juego es la matemática, o ese juego es la música, o ese juego es la pintura. Absolutamente todas las actividades regladas de los humanos son la construcción de territorios de tiempo fingido. Es decir, de territorios en los cuales yo puedo manejar hacia adelante y hacia atrás como quiero. Aquello que desearía, aquello que me es negado en todo caso hacer con mi propia vida. Bueno, y decía usted, recordando efectivamente a Borges, todos los animales son inmortales, solamente el hombre es mortal porque no le escapa su condición mortal, ¿no? No sé hasta qué punto también eso podría ser cierto si uno se acuerda de Freud, de que uno en el fondo está convencido completamente de que es inmortal. El inconsciente ignora la muerte. El inconsciente siempre actúa como ese chiste maravilloso que cuenta Freud, que por lo visto es un chiste muy popular en Alemania, de la pareja de viejecitos, el matrimonio de viejecitos, que están al atardecer, contemplando el atardecer, y entonces él le dice a ella, ¿sabes? Cuando uno de nosotros dos se muera, yo me marcharé a vivir al borde del mar. Es completamente imposible la construcción de la muerte. Por eso esa, ¿cómo decir?, esa necesidad de sacralizarla. Y por eso también esa necesidad de eludirla en el juego. La muerte la eludimos a través de lo sagrado y a través del juego. No hay probablemente más que eso. Y la eludimos precisamente porque no podemos representárnosla. Porque en realidad, no sé, si pudiéramos conocerla, si pudiéramos representarla, no produciría pánico. El pánico solamente se produce allá donde no hay posibilidad de formalizar. Sí, la muerte no es pasible de ningún conocimiento, lo dice ya el Sócrates de la apología, ¿no? Cuando dice, si yo temiera la muerte o si yo deseara la muerte, me atribuiría un conocimiento que no poseo y que nadie posee. Estamos todos iguales. Y que el maravilloso Epicuro lleva al límite, cuando yo no ella, cuando ella no yo, el encuentro imposible. Exacto. Encuentro imposible que, retomando Caja de Muñecas, sí que se produce, o más bien se finge que se produce con, por ejemplo, la muñeca o la Andreida a Dalí en la novela de Villar de L'Isle-Adam, que es, dice, el ideal hecho prisionero. Exacto. Ahí sí que puede producirse ese encuentro, más bien, o de nuevo, el matiz, fingir que se produce. Fingir que se produce, porque recuerda el pasaje clave en el que Lord Ewald está escuchando el canto maravilloso de un pájaro y le pregunta a Dalí de dónde procede ese canto, qué es ese canto. Y a Dalí le dice, no pretenda usted conocerlo, le haría completamente desgraciado. No pretenda usted de ningún modo saberlo. ¿Por qué? Dice él. Dice, porque Dios desaparecería del canto. Es absolutamente prodigioso. En el momento en el que la ficción revela su secreto, deja de consolarnos. Vamos, recordando también acerca del juego y de cómo, sí, cuando el juego revela su secreto, deja efectivamente de producir consuelo. Está el pasaje del Fedro que usted cita también en
caja de muñecas y refiriéndose a la escritura, ¿no? Platón lo aplica a la filosofía, que dice que es simplemente un paidian, ¿no? Es un Exacto, sí, sí, juego. sí. Es un juego de niños, Exacto, pero el más noble de los juegos, dice al mismo tiempo. es más Escribir noble. sobre las aguas. Todo lo que hacemos es escribir sobre las aguas, dice Platón. Todo se lo lleva el tiempo. Bueno, nosotros escribimos sobre las aguas sabiendo que escribimos sobre las aguas. No pretendemos engañar a nadie. Le decimos que esto que hacemos se diluirá en el tiempo. Como el final de la película ¿recuerdas de Blade Runner? Todo esto se disolverá like tears in rain, como Lágrimas en la lágrimas en la... lluvia. Sí, sí. Teniendo a la vista esa, esa ineludible corrupción a la que estamos todos sometidos y que nos hace estar, como decía Pascal, de algún modo también ya muertos. Es decir, la muerte no es algo que vaya a producirse, sino que estoy ya muerto en cuanto pereciente. Périssable, périssant, péri. Exacto, exacto. Digamos, teniendo a la vista eso de continuo, ¿por qué sería necesario establecer jerarquías en los juegos que uno juega? Me surge esa pregunta, ¿no? Digamos, ¿por qué sería más noble jugar? Como decía Sócrates, el más noble de los juegos, la filosofía, frente a, qué sé yo, vamos, el juego de canicas, decía usted, o cualquier otro juego. Tiene usted toda la razón. Efectivamente, ahí la delimitación roza el límite de lo imposible, salvo quizá en un solo punto, en el de el atenimiento estricto, riguroso a la regla del juego. El juego es un juego noble allá donde sus reglas son inviolables, de tal modo que los sujetos quedan sometidos a ellas y jamás bajo ningún concepto pueden amoldarlas a su propio uso. Dicho eso, en Pascal es perfectamente claro. ¿Por qué? Porque naturalmente Pascal tiene como referencia la de un absoluto, la de un absoluto de salvación, que por lo demás no se merece, porque la fórmula pascaliana es terrible, que no es solo pascaliana, es jansenista en general. Dios no nos debe nada. Por lo tanto, ningún mérito que nosotros logremos, ningún mérito que nosotros podamos adquirir tiene valor comparado con el absoluto en el cual se mueve Dios. La gracia y la salvación son eso, gracia, es decir, don en el cual nuestro juego no opera para nada. Pero sobre esa base sí le permite a Pascal plantear algo con una claridad absoluta. Ningún juego salva, ningún juego salva. Por lo tanto, el juego solamente puede ser el aprendizaje de algo que nos sitúe en el límite de la regla del juego. Y el límite de la regla del juego es, Pascal lo dice con toda claridad, es la habitación vacía y en silencio, donde el alma se enfrenta consigo mismo y ni siquiera espera, porque el alma no tiene derecho a esperar, simplemente trata de aguardar, no esperar, la presencia de Dios. Una presencia que, ahora que comentaba esta versión jansenista vamos, sí, usted siempre lo recuerda y, por ejemplo, en la edición crítica que preparó usted de los pensamientos, en el estudio introductorio, está eso hecho explícito completamente, que en Pascal el acceso a Dios es la aniquilación directa, Es la ¿no? aniquilación. Eh, y me acordaba yo de la formulación de Fenelón, ¿no? Que se acuerda de Job, que dice, Job, cuando ha sido desposeído por Dios de todo aquello que tenía en el mundo, es cuando mayor amor debería mostrarle a Dios, porque ya no lo ama
por Exacto, algo, para conseguir nada, ¿no? exacto. Es ¿Sabes cuál es la aplicación literaria en la gran literatura del siglo XX de esa tesis de Fenelón? la historia de O. ¿Recuerdas la novela que Dominique Corry firma bajo el seudónimo de Pauline Réage, l'Histoire d'O? Es decir, la historia terrible de autodestrucción amatoria, probablemente una de las, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista literario, una de las prosas literarias más bellas del francés del siglo XX. L'Histoire d'O, Horry solamente lo confiesa en una entrevista que dejó hecha para que solo se publicase después de su muerte, porque Dominique Horry nunca reconoció ser la autora, durante su vida nunca reconoció ser la autora de l'Histoire d'O. En esa entrevista, Dominique Horry recuerda algo esencial. Hubo solamente un crítico que entendió que sospechó, o que más que sospechó, que yo era la autora de ese libro. Y me mandó una nota diciéndome: sé que es usted Pauline Réage porque he leído su tesis doctoral sobre Fenelón y he entendido que Histoire d'O no es más que una aplicación empírica de la concepción del amor divino de Fenelón. Ahora, naturalmente, cuando usted pasa el amor divino al amor empírico, pues naturalmente la destrucción en Dios se transforma en la carnicería de O, que por lo demás la propia Dominique Horry tan brillantemente analiza en el prólogo a la segunda parte del Histoire d'O, que despedaza literalmente la novela. Bueno, y en el prólogo que su amante, me parece que era Poulain, Jean Jean Poulain. Paulhan, Jean Paulhan, eso es, también lo explicita ahí tremendamente. ¿Sabes que ese fue el gran fracaso de Poulain en Gallimard? Poulain era el todopoderoso al frente del equipo de lectores de Gallimard. En Gallimard se publicaba lo que Poulain decía y punto. Entonces, efectivamente, l'Histoire d'O estaba escrita por su amante secreta, la secretaria de la Nouvelle Revue Française, y cuando que se lo iba pasando en fragmentos allí en la oficina antes de sus encuentros. Entonces, cuando ya la novela está completa, Poulain se la pasa a Gaston Gallimard, y le dice: tengo la mejor novela erótica que se ha escrito en francés probablemente en los 2 últimos siglos. Y se la da a Gastón. Y Gastón dice: mira, sí, será maravillosa, pero yo no me atrevo a publicar esto. Y entonces Poulain tiene la idea fantástica de coger al que era el chico de la moto, el chico de los recados, el que llevaba los manuscritos de un lado para otro, y que era un chaval joven que tenía el sueño de montar alguna vez una editorial. Y dice: bueno, ¿sigues con tu idea de montar una editorial? Sí, está difícil esto. Pues mira, te voy a dar un original con el que vas a poder financiarte durante años. Y así se pudo publicar Histoire d'O, que, insisto, es probablemente una de las prosas más aquilatadas del francés del siglo XX. Pues es un Sí, texto feneloniano, estricto y rigurosamente feneloniano. sí, es una belleza. Yo la verdad es que con dificultad leo el francés, bueno, sobre todo el francés de literario, ¿no? Es como tratar de leer a Céline, pues Céline Claro. ya que escribe en una jerga Porque barrio además hay que bajera, tener que presente la lengua hablada. Pues. claro. Sí, pero sin duda la historia de O es un prodigio absoluto. Y Pues sí, si tienes ocasión, échale una ojeada a la antología de poesía religiosa que publica Dominique Horry. Es así con su nombre, pero claro, porque no es libro suyo, es una antología. Y que es notabilísima, es una antología de la poesía religiosa francesa verdaderamente asombrosa.
Ah, qué belleza, ¿no? Eso voy a anotarlo porque eso no lo conocía. No, no es muy conocido, pero vale la pena leerlo porque entiendes muy bien el profundísimo conocimiento teológico que tenía esta mujer. Esta mujer que ya te digo que había que por otro lado era un personaje, no sé si no omnipotente, sí muy poderoso dentro del mundo editorial. Era la secretaria de la Nouvelle Revue Française, que era el canon literario de la época. Había colaborado con Gide, había colaborado con la gente de la acción de la acción francesa antes de la guerra. Después había sido... es gracioso porque su nombre, Dominique Augy, tampoco es el auténtico. Dominique Augy es el seudónimo que utilizó durante la Resistencia. De su primer nombre, yo creo que ni se acordaba. Anne, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Cuando entra en la Resistencia, utiliza el nombre de Dominique Augy. Al acabar la guerra, a los resistentes se les dio la opción de poder tomar como nombre real y ser inscritos en el registro con su nombre de resistentes, que fue lo que hizo Dominique Augy, y a continuación escribió su novela que todo el mundo conoce, pero que nadie sabía que era de aquella señora tan seria que era la secretaria de la Nouvelle Revue Française, con su nombre de Pauline Réage. Lo cual demuestra una cosa que usted dice en Blues de Invierno, bueno, uno de sus personajes dice en Blues de Invierno, que es que no hay obscenidad que no sea cosa de biblioteca, ¿no? Exacto, absolutamente toda obscenidad nace en la biblioteca. Y otra cosa que yo creo que también aparece en Blues de Invierno y que en todo caso es un homenaje explícito a Pauline Réage, no hay nada en nuestras vidas, nada en nuestras vidas fue tan hermoso o tan feliz como la clandestinidad. La clandestinidad es lo único que realmente vale la pena. Pues en ese ¿Sabes? caso, La entrevista autobiográfica que ella no deja publicar hasta después de su muerte lleva ese título precisamente, Condición clandestina. pues mire, yo espero que Caja de Muñecas no siga en esa condición clandestina en la que ha estado durante tantos años. No sé, yo también quería preguntarle si no ha tenido usted el proyecto de hacer una reedición yo sé que no es decisión del autor, es también que una editorial esté dispuesta a reeditar el texto, ¿verdad? Pero sí, preguntarle si no hay puerta alguna o algo, por lo menos se lo ha usted planteado, ¿no? Naturalmente que todo autor, y en particular refiriéndose a una obra a la que él tiene particular cariño, mmm, aprecia siempre la posibilidad o la necesidad de que ese texto se publique. Pero fíjese, yo ya consideré un milagro en 1996 que ese texto escrito en 1992 fuera aceptado por un editor. Yo pensé que ningún editor se iba a atrever con él. Se atrevió y yo creo que hizo una edición muy decente. Naturalmente que me gustaría ver eh, reeditado ese libro, pero soy consciente, yo no sé si ahí entre vosotros la situación de los editores es tan dura como es en estos momentos en España. Yo lo primero que entiendo con mis editores, y creo que hay que ser extremadamente comprensivo con ellos, es que hoy por hoy un editor que pretenda editar de verdad se está jugando la existencia permanentemente y que por lo tanto hay que evitar presionarlos del modo en que sea. Yo en estos momentos, mis últimos libros que han aparecido con la esfera de los libros, recuerdo que siempre se lo dije a Imelda Navajo, la editora, mira, sé perfectamente que las dificultades para salir adelante en la editorial son extremas y bajo ningún concepto te voy a presionar para que edites textos como los míos, que sé perfectamente que no son textos precisamente complacientes con el lector. Bueno, después te lleva sorpresas. La novela que editó La Esfera
Dormir con vuestros ojos vendió 5 ediciones, se tradujo al italiano, funciona sorpresivamente. Pero esas son las sorpresas que uno se lleva. Pero naturalmente que le tengo tanto cariño a ese libro, Caja de Muñecas, que ni siquiera me atrevería a proponérselo a un editor por miedo a acabar de arruinarle. Está en las bibliotecas. Si un editor tiene la osadía de reeditarlo, yo le quedaré agradecido para el resto de mis días. Pues yo creo que sería una belleza, porque no sé cuál haya sido el tiraje de este libro cuando salió. Por eso yo decía que yo me lo había encontrado casi por un puro milagro. Oye, Lo pues compré. debo decirte que yo casi igual, porque yo me quedé con un solo ejemplar de ese libro y para conseguir un segundo ejemplar lo he estado buscando tiempo y tiempo por internet. Al final encontré uno en una librería de viejo en Estados Unidos. Una locura. Así que ahora tengo 2 ejemplares. Que además se hicieron 2 versiones, ¿no? Porque yo la que tengo es esta, que es la de... Sí, no es que sean 2 sobrecubiertas, es que lleva sobrecubierta. La sobrecubierta, sobrecubierta, la ya. sobrecubierta es esta. Eso es, sí. Yo pensaba que que uno era de pasta dura con sobrecubierta y el otro era de pasta blanda, pero en fin. No, es la misma, pero con sobrecubierta. Y si ves, lo que se mantiene idéntico en ambos casos es el dibujo geométrico del centro, que es una Sí, especie de puzzle, es casi un origami. que viene muy a cuento, porque de hecho Exactamente. el rompecabezas de la muñeca es el que se tratará de resolver a lo largo del libro, ¿verdad? Bueno, don Gabriel, quizás ya lo último, no quiero abusar de su tiempo No, tampoco, de por tenerlo Dios, al aquí. contrario, yo estoy abusando del tuyo. No, para nada, no, en absoluto. Yo soy materia dispuesta. Yo podría pasarme aquí horas hablando con usted. Es interesantísimo, de verdad, todo ese, esa caja de sabiduría que es usted. Por Eh, Dios. pero preguntarle, quizás ya por último, aunque nos desviemos por otros caminos, por la estructura del texto. Mm, Vamos, porque ciertamente tiene una estructura muy inusual, está llena de excursos. Incluso hay un relato de un sueño en el que usted sueña su muerte. Eh, mm, el excurso también que decía el de relojería del espíritu. Es decir, está lleno de digresiones y yo creo que en este libro su estilo, que es muy característico de la puntuación tan precisa, tan revisada hasta el hastío, está llevado al límite en este Límite, libro, al menos esa es mi opinión, leyéndole en otros lugares, seguro. en ningún otro lado he visto esa precisión en la escritura como aquí, y eso ya es decir mucho. Bueno, era el juego de alguien que estaba escribiendo para sí mismo. Ese libro es un espejo. Ya le digo que en 1992, en la Rue Monsieur le Prince, yo era un hombre enfrentado exclusivamente a mi texto y que no tenía por qué hacer concesiones a nada. Entonces, lo que dice usted de la puntuación es absolutamente exacto. En ese libro quise hacer un trabajo casi experimental de los modos de enfatizar forzando los signos de puntuación. Uno de los dilemas de todo escritor es el saber que la adjetivación debilita la escritura. Entonces, ¿cómo se puede suplir la adjetivación por un procedimiento puramente sintáctico, por una especie de vuelta de tuerca sobre el ámbito de la sintaxis? Yo he tratado de hacerlo en el territorio de la puntuación. En realidad, naturalmente que no es ninguna invención. Azorín cuando daba consejos sobre escritura decía: apliquen ustedes siempre un principio básico. Allá donde se debe utilizar una coma, ponga usted un punto y coma. Allá donde se debe utilizar un punto y coma,
ponga usted un punto. Fuerce siempre un paso más en la puntuación. Naturalmente que es arriesgado y que eso implica el tener que medir muy estrictamente no solo la puntuación, sino el ritmo de la frase, que es el que rige el lugar de la puntuación. Y sí, eso solamente lo haces solamente lo puedes hacer hasta el límite cuando estás trabajando en la certeza de que solo existe el texto y tú. Ese fue el privilegio de Caja de Muñecas y quizá por eso yo le tengo ese cariño especial. Porque además me imagino que el editor aceptó el texto tal cual usted lo había. Tal cual. No hubo ni una sola alteración, del mismo modo que las ilustraciones fueron exactamente las que le sometí. Naturalmente un libro que lo que trata de hacer es hacer saltar por los aires la idea de sentido. No podía en absoluto tener una estructura lineal. De ahí, naturalmente, todo ese juego de saltos en el tiempo, de interpolaciones, de campos de escritura completamente diferenciados, desde los muy abstractos hasta los muy narrativos, y todo ello articulado en algo que probablemente usted ha detectado muy bien, es más del orden de la sintaxis, más del orden de la puntuación que del orden de los contenidos. Sí, claro, incluso, bueno, sí, en los relatos, concretamente en el relato donde usted dice que está, vamos, usted sueña y de hecho tiene bastante que ver con, con lo que, con las consecuencias que se podrían derivar de entender, aunque sea un poco la tesis del libro. Usted sueña más que con su muerte, con su suicidio de alguna manera. Es eso, hay que decirlo. Usted se ve frente al espejo, que ha ingerido un bote de pastillas y después despierta con su cuerpo sobre recomponiendo la sintaxis de la Pietà de Miguel Ángel, ¿no? ¿Por qué ha decidido incluir ese relato? Es lo que quería preguntarle también. ¿Por qué ha decidido incluir sí, vamos, este relato de ese sueño? Porque ese relato, de algún modo, despedaza la propia identidad del autor. Ese relato lo que hace es colocar ante la constancia de que la escritura es la escritura ante un espejo del cual aquel que escribe no posee más que la ficción que las ensoñaciones le mienten. En ese punto, por lo tanto, en el cual la escritura debe dar razón de esa mentira, la presencia del relato estaba diciendo lo imposible de Epicuro. El encuentro del yo y la muerte, pero también el imposible del dilema del cretense. Miento. De algún modo, distintos textos he tratado de abordar esa cuestión. De algún modo, toda la historia de la filosofía se podría condensar en ese momento en el que uno se pone frente a otro y le dice, miento. Lo que es tan perfectamente imposible como la muerte de la cual habla Epicuro, porque naturalmente, como toda la tradición griega hace girar de modo continuo, la proposición miento es la preposición que es verdadera cuando es falsa y que es falsa cuando es verdadera. La descripción del sueño de la muerte es el retorno al cretense que se planta ante
el viajero que acaba de llegar a su isla y le dice, miento. Claro, es una versión literaria de esa proposición, ¿no? Que además se han propuesto diferentes soluciones a ese dilema del cretense, Dilema. ¿verdad? Muchas de ellas, sí, vamos, muchas de, no dilema, la paradoja del cretense, ¿no? La paradoja, sí. Muchas de ellas tramposas en su formulación. ¿Le estoy perdiendo? ¿Le estoy perdiendo? ¿Se me ha congelado la imagen? ¿Hola? ¿Sí? No le oigo ahora. ¿Me Vaya, se oye? desconectó esto. Sí, Sí, ahora sí, 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 ahora sí, escucho, ahora sí, escucho. ahora sí. Seguimos grabando. Le prometo que ya no le voy a quitar más tiempo, No, como le no, no, decía. no. Sí, bueno, al final, como lo dice usted en el texto, el texto no tiene desenlace y esta conversación espero que tampoco tenga desenlace porque a mí me encantaría volver a conversar con usted sobre cualquier otra materia. Por último, quisiera preguntarle precisamente eso. ¿Qué proyectos tiene usted en puerta literarios para que salgan prontamente o no tan prontamente, pero vamos, ¿en qué se encuentra trabajando usted ahora? Estoy en estos momentos acabando un libro que espero tener listo para principio de año y cuyo título provisional, pero probablemente definitivo, sea El eclipse del Padre, sobre el desmoronamiento de las mitologías paternas a lo largo de la historia de la literatura. La confrontación entre el ámbito de la tragedia griega y el universo de descomposición de identidad, que es el mundo de la segunda mitad del siglo XX. Digamos que buscará hacer lo que hizo con la figura de la madre en Caja de Muñecas, ahora con la figura del padre. Exactamente, pero de algún modo tratando de buscar hasta qué punto lo que llamamos el universo literario occidental, eso que se inicia en Grecia, construye un sistema de grandes mitologías que han sido fundantes, que han sido orientativas de la condición humana durante 25 siglos más, y que en estos momentos vemos desmoronarse, dejando una especie de desierto en el cual no existen coordenadas y en el que no hemos aprendido todavía a movernos. Don Gabriel, pues espero con ansias esa publicación. Y le- Pues sin apurarlo, será un placer que usted pueda leerla lo antes posible. me encantaría incluso si yo sé que es un hombre muy ocupado, pero si pudiéramos fijar algún otro encuentro más adelante, es encantado realmente. Yo estoy siempre a su disposición, créame. Muchas gracias, se lo agradezco Gracias a mucho. usted. Si le parece, voy a dejar de grabar ahora el encuentro, Perfecto, simplemente perfecto. despedirnos de los Y ya nos espectadores. despedimos. Exacto. Despedirnos de los espectadores y que hayan disfrutado, como he disfrutado yo, este episodio. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Don Gabriel, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.
¿Cómo dejo de grabar aquí? Un segundo, es que... Pues sigue grabando, aunque no Sí. quiera. Es el autómata. Lo puedo recortar sin problema, exacto. Oye, ¿me mandarás un link para que pueda verlo? Claro que sí, de hecho lo voy a subir a,